Hola chicos, seguimos con el examen de química de GAU de 2023-2024 de Andalucía, pero pasamos ya al bloque C. El bloque C es el bloque de problemas. El bloque C sabéis que tiene 4 problemas, de los que tendréis que hacer 2. Son 4 puntos, 2 puntos por ejercicio. El C1 nos comenta que tenemos tetraóxido de dinitrógeno y que se va a descomponer en 2 moles de dióxido de nitrógeno. Nos dan el volumen del recipiente donde se está realizando esa reacción química, 0,5 litros, me da los moles iniciales que tengo de tetraóxido, la temperatura en grados centígrados, recordar que las tendremos que pasar a Kelvin si las tenemos que utilizar, y la presión a esa temperatura de equilibrio, la presión del equilibrio, que sería la presión total del equilibrio, que sería 3,86 atmósferas. Entonces, en el apartado A, con esos datos, nos pide las presiones parciales de cada gas, así como la constante de las presiones, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo único que vamos a hacer es descomponer. Inicialmente sabemos que tenemos N sub 0 para sustituir por de esto, no tenemos nada evidentemente de dióxido, reaccionará N sub 0 alfa. Tengo dos opciones, o ponerlo en función del grado de disociación, o simplemente ponerlo en función de X, la cantidad disociada. Bueno, prefiero ponerlo en función del grado de disociación, pero es exactamente igual, no hay ningún problema. Y en el equilibrio tendremos N sub 0 menos N sub 0 alfa, recordad, el factor común sería N sub 0 por 1 menos alfa. Como de cada mol obtenemos 2 moles de dióxido de nitrógeno, pues tendremos el doble de lo que se ha descompuesto, 2N sub 0 alfa. Bueno, pues esto es lo que tenemos en el equilibrio. Recordad, si yo quiero calcular de aquí, voy a poner aquí, los moles totales en el equilibrio, bueno, pues lo único que tengo es que sumar N sub 0 por 1 menos N sub 0 alfa más 2 N sub 0 alfa. Lo hemos hecho en multitud de ocasiones. Los moles totales es N sub 0 más N sub 0 alfa. N sub 0 por 1 más alfa. Y esto nos daría los moles totales. Pero, y viene en función de los moles iniciales que conozco, 0,025, pero no conozco el grado de disociación. Ahora bien, como me dan la presión total en el equilibrio, si utilizo la ecuación de gases ideales, sabemos que la presión total por el volumen es igual al número total de moles por R y por T. ¿Qué ocurre? Pues que yo puedo calcular exactamente cuántos moles tenemos en el equilibrio. Sería la presión total por el volumen partido por R y por T. ¿La presión total la conozco? Sí, 3,86 atmósferas. El volumen, 0,5 litros. La constante de los gases creo que me la dan al final como dato, efectivamente. 0,082 atmósferas litros por Kelvin a la menos 1 y mol a la menos 1. Es decir, con esos datos y la temperatura pasándola previamente a grados Kelvin, sumándole 273, bueno, voy a ponerlo aquí, antes de sustituir, la temperatura sería 250 más 273, que serían 523 Kelvin. Más cosas, R, hemos dicho que es 0,082 atmósfera por litro por Kelvin a la menos 1 y por mol a la menos 1. Y nada más, lo demás lo tenemos ahí. Con lo cual, podemos calcular el número total de moles. Sustituyendo, poco que lo tengo por aquí calculado, no necesitamos, no aparece una cantidad de 0,045 mol. Vale, pues, ¿qué tenemos que hacer? Igualamos ambas cantidades. N sub 0, que es 0,025 por 1 menos alfa, perdón, 1 más alfa, tiene que ser igual a 0,045. Bueno, pues de aquí despejamos alfa. Bueno, es fácil, ¿no? Vas dividiendo y la restáis 1. Es decir, alfa sería 0,045
partido 0,025 menos 1. Y esto nos da un grado de disociación. Recordad, esto es el grado, el tanto por 1. Grado de disociación. Alfa de 0,8. En porcentaje significa un 80% disociado, ¿de acuerdo? Esto sería el tanto por 1. Bueno, pues ya lo tenemos, muy fácil. Ya podemos, como tenemos n sub 0 y tenemos alfa, tenemos los moles de cada especie en el equilibrio. Así pues, lo pongo aquí, en el equilibrio, tendremos moles de N2O4, de tetraóxido de dinitrógeno. Pues es N sub 0 por 1 menos alfa, es decir, los 0,025 por 1 menos 0,8. Es decir, que los moles en el equilibrio de N2O4 equivalen a, son, lo busco por aquí, que creo que lo tengo calculado, 0,005, aparto un poco, perdón, mol. Y lo mismo con los moles del dióxido de nitrógeno, que sería 2 por 0,025 y por alfa, que es 0,8. Esto nos da unos moles de NO2, dióxido de nitrógeno, de 0,044 mol. Bueno, pues si tenemos los moles de cada uno, recordad que calcular la presión parcial de cada gas, tendríamos por una parte la presión parcial del NO2 sería la fracción molar del NO2 por la presión total. Sabéis que podemos utilizar la ecuación de gases ideales, presión parcial de NO2 por volumen total igual al número de moles de NO2 por RT, me da igual. O utilizar esta expresión que es equivalente y se obtiene del anterior. Como tenemos los moles de cada uno de ellos, esto es, bueno, la fracción molar, recordar que son los moles de NO2 partido de los moles totales en el equilibrio. Entonces, moles en el equilibrio de NO2, hemos visto que eran 0,04 partido moles totales, que hemos visto que eran 0,045, y la presión total, que era 3,86 atmósferas. Aquí veis que mol y mol se va, si ponéis mol con mol se va y me va a quedar evidentemente atmósferas. Y eso nos da un valor aproximado, a ver, pero aquí sí lo tengo resuelto, 3,43 atmósferas. Bueno, ya tengo la presión parcial del NO2. La presión parcial del tetraóxido de dinitrógeno, exactamente igual. O, recordad, tengo la opción de hacer esto, o simplemente, como hay solamente dos gases en este equilibrio, sería la presión total menos la presión parcial que hemos calculado anteriormente. Cualquiera de las dos formas es válida. Y eso nos va a dar una presión de 0,43 atmósferas. Bueno, pues ya tenemos puesto, lo voy a poner aquí para que lo veamos mejor, la presión parcial del NO2, la presión parcial del N2O4, y aquí nos da 3,43 atmósferas y 0,43 atmósferas. Una y la otra. ¿De acuerdo? Y en cuanto a lo que nos pedía
medían, que era la constante de equilibrio de las presiones. También sabemos que es bastante fácil. Sería la presión parcial del N2 al cuadrado partido la presión parcial del N2 U4. Bueno, pues sustituyendo los datos, eso nos va a dar una constante de equilibrio de, a ver si sale por aquí, 27,36. Sabéis que nos llevan unidades. Ese sería el apartado A. Fijaros que al hacerlo así, el apartado B nos está pidiendo alfa y K sub C, la constante de las concentraciones. Pues lo tenemos medio resuelto, porque alfa, como hemos expresado las cantidades que reaccionan, etcétera, en función del grado de disociación, pues hemos calculado alfa. Es decir, alfa ya lo tenemos calculado y sabemos que sale, perdón, alfa sería 0,8. No hay que volver a calcularlo. Y para calcular la constante K sub C, recordad que hay una relación entre K sub P y K sub C, que es que K sub P igual a K sub C por RT elevado al incremento del número de moles. El incremento en nuestro caso del número de moles, fijaros que moles de, tomamos la reacción, moles de producto es 2 menos moles de reactivos, que es 1. Es decir, 2 menos 1 es, ese incremento vale 1. Con lo cual lo único que tengo es que despejar aquí. K sub C sería igual a K sub C partido R y T. Tanto R como T lo tenemos, es sustituir los datos. Es decir, arriba tendríamos 27,36 partido 0,082 por 523. Haciendo esa operación, tenemos un valor de K sub C de aproximadamente 0,638 según mis cálculos. Bueno, pues con esto tenemos resuelto el ejercicio, el problema 1, ¿de acuerdo?, del bloque C. Espero que no haya resultado de gran dificultad. Problema, digamos, de los que hemos hecho mucho durante el curso. Bien, en breve pasaré a hacer el ejercicio número 2, el C2. Venga, hasta ahora, chicos. Hola de nuevo, chicos. Seguimos con el bloque C de química, el examen de química de BAU, ¿de acuerdo?, de este año, y ya hicimos el ejercicio C1, el problema C1, y pasamos al ejercicio C2. El ejercicio C2 es un ejercicio típico de solubilidad de sales. Nos dicen que vamos a preparar 250 mililitros de una disolución saturada de difluoruro de bario a una temperatura de 25 grados centígrados. Sabéis que la solubilidad varía en función de la temperatura. Vamos a trabajar a esa temperatura. Me están dando la masa de difluoruro de bario inicial y los pesos, las masas atómicas relativas del flúor y del bario. Y con esos datos me están pidiendo que calcule cuál es la K, la constante de solubilidad o la constante de producto de solubilidad. Sabéis que se le puede llamar o bien K sub S o Kp sub S del fluoruro de bario. Bueno, como me están dando la solubilidad, ¿de acuerdo?, lo primero que voy a calcular, que lo tengo aquí. Bueno, antes de nada, los moles iniciales que tenemos me dan las masas atómicas relativas, pero lo que voy a hacer es calcular la masa atómica, la masa molar del difluoruro de bario. Esa masa molar sería la masa del bario, 137,3 más 2 por 19. Bueno, como esto lo tengo calculado, esto nos da 175, si no me he equivocado, 3 gramos mol. Hoy, como tenemos 2 gramos mol, ya la masa molar, calculamos el número de moles iniciales de difluoruro de bario, que es su masa. Recordad que está en miligramos, sería 0,325 gramos
partido 175,3 gramos partido mol. Lo que nos da, lo miro por aquí, 1,854 por 10 elevado a menos 3 mol. Bien, la solubilidad molar sería simplemente el cálculo de esta sustancia, serían los moles partido el volumen, ¿vale? ¿De acuerdo? Las moles partido el volumen donde se ha resuelto, es decir, 1,854 por 10 elevado a menos 3 mol partido el volumen, que sería 0,250 mililitros, lo pasamos a litros, 0,25 litros. Y esto nos da una solubilidad molar de 7,42 por 10 elevado a menos 3 mol litro. Esa es la solubilidad molar de esta sal. Voy a coger otro rotulador, disculpadme que este está un poco que pinta algo mejor. Con esa solubilidad lo único que vamos a hacer es el equilibrio de dicha sal. Tenemos el difluoruro de bario sólido que en equilibrio va a estar con sus iones, bario 2 más 2 flúor menos agua disueltos, ¿de acuerdo? Esa sería la reacción de disociación en equilibrio. Con lo cual, en el equilibrio lo que vamos a tener es S y 2S. Y ya hemos calculado previamente. Bueno, me paso lo que está recién. Es decir, que nuestra constante de equilibrio, sabemos que la constante de solubilidad o de producto de solubilidad viene definida como el producto de la concentración de iones bario por la concentración de iones, tengo la costumbre, fluoruro al cuadrado, es decir, S por 2S al cuadrado, lo que es 4S cubo. Bueno, pues esa constante de solubilidad, caso S, nos sale, a ver que lo tengo calculado, si quiere, 1,63 por 10 elevado a menos 6. ¿De acuerdo? Esa es la constante del producto de solubilidad. Apartado A resuelto. Veis que no es muy difícil. Luego en el apartado B nos dice que cuál sería la nueva solubilidad, aquí S', en presencia, cuando añadimos una presencia, nos dice, de una disolución 0,5 molar de fluoruro de sodio. ¿De acuerdo? Una sal que está completamente disociada. Entonces, si os dais cuenta, esta sal que está completamente disociada se disocia en iones sodio y en iones fluoruro. ¿De acuerdo? Lo que quiere decir, fijaros que lo que estamos añadiendo es el típico problema del ion común. Le estamos añadiendo iones fluoruro a la disolución anterior, lo que va a hacer que el equilibrio se desplace, ¿de acuerdo?, por la ley del Chatelier para que esa constante siga teniendo el mismo valor. ¿Y cuál es la concentración que le añadimos? Como hemos dicho, que sí, que es una sal que está totalmente diluida, pues entonces la concentración que tenemos de iones fluoruro, que le estamos añadiendo, equivale a la concentración inicial que tenía de la sal que hemos añadido, en presencia de la cual estamos disolviendo, es decir, sería 0,5 molar, mol litro. Como veis, es una cantidad sustancialmente más grande, bastante del orden de 10 elevado a 2 veces más grande que la que teníamos inicialmente.
que ahora incluso se va a hacer más pequeña por este efecto, como veremos. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahora? Bueno, pues si hacemos ahora de nuevo el equilibrio del difluoruro de bario, que nos da, pues hemos dicho, los iones bario, los más 2 de iones fluoruro, agua disueltos en agua. Entonces, el nuevo S' que tendríamos aquí tendríamos 2S' más la cantidad que le estoy añadiendo, que es 0,5. Entonces, se podría hacer sin necesidad de coger y aproximar esa cantidad, pero evidentemente esto es mucho más pequeño que esto, es decir, que esto se puede aproximar si queremos a 0,5 y no tendríamos un error apreciable en el cálculo. Entonces, si lo hacemos, como sabemos que la constante de solubilidad es la misma a esa temperatura y es el mismo producto, tendríamos que sería igual a S' por esto al cuadrado, que sería 0,5 al aproximar al cuadrado. De aquí despejaríamos la nueva solubilidad de dicha sal, que sería K sub S partido 0,5 al cuadrado. Pues sustituyendo todos los datos que tenemos, eso nos va a salir una nueva solubilidad S' igual a 6,53, si no me he equivocado, como digo, por 10 elevado a menos 6 mol litro. ¿De acuerdo? Y esa sería la nueva solubilidad de la sal en presencia del fluoruro de sodio que aporta el ion común fluoruro. Bueno, y con esto, como veis, queda terminado el ejercicio 2 del bloque C, problema número 2. Todos los problemas sabéis que valen 2 puntos, cada apartado le dará un punto. Entonces tampoco es un ejemplo, un ejercicio típico de acuerdo de solubilidad. Bueno, pues en breve estoy con el ejercicio 3. Venga, hasta ahora, chicos. Hola de nuevo, chicos. Pasamos al ejercicio, bueno, si continuamos con el ejercicio, con el bloque C, pasamos al ejercicio 3, ¿de acuerdo? Que va a ser un ejercicio de ácidos base, transferencia de protones. Bueno, en este ejercicio, leo los datos, nos dice que vamos a preparar 10 litros de una disolución de ácido fórmico o ácido metanoico con 23 gramos de dicho ácido. El ejercicio pone, lo leo literalmente porque puede dar lugar al que no lo lea con precisión a que tenga algún error. Se preparan 10 litros de una disolución de ácido metanoico disolviendo 23 gramos en agua, 23 gramos de dicho ácido, evidentemente. La disolución resultante va a tener un pH 3, que es pH menor que 7 de ácido, por supuesto, y además me dan las masas atómicas relativas del carbono 12, del oxígeno 16 y del hidrógeno 1, de las cuales las sabemos todas. Con esos datos me piden calcular el grado de disolución de dicho ácido. Lo que vamos a hacer es escribir la reacción de HCOOH más H2O. Es un ácido débil, evidentemente, si no estaría todo completamente disociado. No se disocia en iones, HCOO menos, más el ion osonio, es H3 o más, también lo llamaban hidronio, etc. Los protones. Ese sería el grado de está en disolución. Acuosa, evidentemente, AQ o AC. El agua está líquido y el aceite también está en disolución. Con esto, simplemente, bueno, inicialmente partimos de una concentración C sub 0, ¿de acuerdo? Que ahora la calcularemos porque me dan todos los datos para poder calcularlo. Reaccionará C sub 0 alfa y en el equilibrio tendremos lo mismo que antes, C sub 0 por 1 menos alfa, C sub 0 menos C sub 0 alfa, C sub 0 alfa y C sub 0 alfa. Esto es lo que tendremos en nuestro equilibrio, ¿de acuerdo? Que va a ser, lo vamos a utilizar. Fijaros que me están dando el pH
de dicha disolución. Sabéis que el pH es igual al menos logaritmo decimal de la concentración de iones osonio. Bueno, pues si esto es 3, es decir, que la concentración de iones osonio sería igual a 10 elevado a menos 3, ¿de acuerdo? Mol litro, que sería C sub 0 alfa. Vamos a calcular la concentración inicial del ácido, C sub 0, ¿de acuerdo? Sería el número de moles iniciales partido el volumen. ¿Y cuántos moles tengo? Bueno, pues hay que calcularlo, porque me da la masa. Voy a calcular aquí previamente cuál es la masa molar, como aquí arriba, del ácido fórmico, que sería 12 del carbono más 2 por 16 del oxígeno más 2 por 1, ¿de acuerdo? 32, 44, 46, si no me equivoco, gramos mol. Está bien. Bien, entonces, ¿cuántos moles tengo? Bueno, pues yo tendría 23 gramos partido 46 gramos mol y partido 10 litros. Bueno, eso es 0,5, sería 5 por 10 elevado a menos 2, si no me equivoco. Gramos en norma, esto es la mitad, 5 por 10 elevado a menos 2 mol litro. Bueno, pues fijaros, con estos dos datos, ya tengo, si sabemos que la concentración del sueño es igual a C sub 0 alfa, y conozco lo que vale, lo que vale esta concentración y lo que vale C sub 0, lo único que tenemos es que despejar aquí. Alfa sería la concentración de iones partido la concentración inicial de dicho ácido. Bueno, como sabemos las cantidades, sabemos que esto es 10 elevado a menos 3 y esto es 5 por 10 elevado a menos 2, esto nos da un grado de disociación alfa igual a 0,02. Si no me equivoco. ¿Veis? Bastante fácil. Bien, pues ese sería el apartado A, el grado de disociación. Pero es que el apartado B es mucho más fácil todavía, porque tengo todos los datos. En el apartado B me están pidiendo que calcule la constante de disociación, es decir, la constante de acidez, ¿de acuerdo?, del ácido fórmico. Ya sabéis que es la concentración de iones metano alto, ¿de acuerdo?, por la concentración de osonio partido la concentración de dicho ácido. Todo en el equilibrio, evidentemente. Bueno, si esto es C sub 0 alfa por C sub 0 alfa partido C sub 0 por 1 menos alfa. Es decir, lo conocemos absolutamente todo. Lo único que tengo es que sustituir ahí los datos. Ya sabéis, C sub 0 hemos dado que sería 5 por 10 elevado a menos 2. Es decir, esto es 0,05. Esto es 0,02. Y bueno, lo único que tenemos es que sustituir en estos datos. Vale, es decir, que nos va a salir aproximadamente 2,04 por 10 elevado a menos 5. Si no me he equivocado, los cálculos. Es decir, la constante de disociación o la constante de acidez del ácido fórmico es 2,04 por 10 elevado a menos 5. Como veis, el ejercicio es un ejercicio muy cortito, se hace en muy poco tiempo y muy básico de ácidos base. Bueno, pues no creo que hayáis tenido ninguna dificultad. Veis que los ejercicios que han puesto este año todos son hasta ahora bastante asequibles. Nos falta ya el último y terminamos con el bloque C de problemas, que son 4 puntitos fácilmente conseguibles. Bien, venga, pues un momento y borro y empiezo con el siguiente ejercicio. Bueno, chicos, pasamos al último ejercicio del examen de química de selectividad de este año en Andalucía.
En el bloque C, el bloque elegido C4, ¿de acuerdo? Este ejercicio es un ejercicio, como veis, de transferencia de electrones, el último tema, y bueno, eso simplemente es un ajuste, ¿de acuerdo? Nos dan una reacción con la que se sintetiza el cloro, ¿de acuerdo? Para obtener cloro, y me piden que ajuste esta reacción por el método de ion-electrón. Como vemos, tenemos aquí el ácido clorhídrico, es decir, se trata de una reacción en medio ácido. Entonces, como esto está muy mecanizado, sabéis que es simplemente seguir una serie de pasos. Primero es escribir las ecuaciones, voy a poner aquí, y escribimos la ecuación iónica de esta reacción. Se nos quedaría por una parte K más, no voy a ponerle subíndices, el potasio MnO4 menos, más H más cloruro, nos da K más cloruro, más Mn2 más 2 cloruro, el agua es ahí que no se disocia y el cloro tampoco se disocia, los elementos. Esa sería la ecuación iónica, ¿de acuerdo?, que nos están dando. El segundo paso es ver las reacciones parciales y ver cuál es el agente oxidante, que es el que se reduce, cuál es el agente reductor, el que se oxida. Como veis, por no pararme, bueno, tendríamos que poner, perdón, le voy a poner directamente también los números de oxidación. Recordad que los números de oxidación, voy a poner aquí, por ejemplo, con esto. Los iones corresponden con la carga, aquí tendría menos 8, es decir, actúa con menos 2, y este, como carga negativa, tiene que actuar con más 7. Más 1, menos 1, más 1, menos 1, más 2, menos 1, 0, el agua ni siquiera interviene también. Bueno, aquí actuaría, esto sería con menos 2 y el hidrógeno con más 1, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que tenemos los números de oxidación, tenemos que identificar aquellas sustancias que se van a reducir o que se van a oxidar, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que aquí pasa el manganeso de más 7 a más 2. ¿Qué ocurre? Pues que necesita coger 5 electrones para igualar la carga. Es decir, el manganeso, lo voy a poner aquí, es el agente oxidante, que es el que se reduce. Es decir, MnO4 menos va a pasar a Mn2 más. Y como vemos, el cloro pasa de menos 1 a 0, y tiene que perder un electrón, va a ser el agente reductor, el que se oxida. Cloro menos pasa a cloro 2. Bueno, una vez que tenemos este paso, bueno, aquí tendríamos que ajustar el número, antes de ajustar oxígenos e hidrógenos, tendríamos que ajustar aquellos elementos que aparecen que no están igualados. Entonces necesitaría, por una parte, tener ahí nuestros dos vale. Paso al 3. Una vez que tenemos identificado el agente oxidante y el reductor, pues nada, tenemos que equilibrar esto, bien añadiendo agua, añadiremos, como está en medio ácido, agua en el caso donde menos oxígeno haya, y protones en el caso de que menos, para igualar esos hidrógenos que añade el agua. Entonces, si esta es la reacción 1, voy a poner aquí, esto me quedaría MnO4 menos, fijaros que tengo 4 oxígenos, tendría que añadir aquí Mn2 más 4 de H2O. Como añadimos 8 hidrógenos, aquí hay que añadirle 8 protones. Vale, con eso tendríamos equilibrados ya los elementos que aparecen en esta reacción. Solamente me quedaría, bueno, aquí lo que equilibrar también la carga. Pues si tenemos aquí 8 positivos, menos 1, se me quedan 7 positivos
Y aquí tengo 2 positivos, tengo que sumarle aquí 5 electrones para que la carga esté equilibrada. ¿Bien? Vale. En la reacción 2, pues no hay que añadir oxígeno ni nada, solamente tendremos que añadir electrones, que los átomos están en la proporción correcta. Tenemos 2 cargas negativas, añadimos 2 electrones en esta parte. ¿Bien? Ya tendríamos medio ajustada. Entonces, recordad que ahora tendremos que multiplicar ambas por un número, en este caso cuando sea necesario, para obtener el mismo número de electrones y al sumar las ecuaciones parciales me den la ecuación global. Como aquí tengo 5, tengo 2, no tengo ningún mínimo común múltiplo, sería multiplicar esta por 2 y esta por 5. Así multiplicamos por 2 y esta por 5. Entonces, si multiplico por 2 la primera, aquí sería 2 de MnO4 menos más 16 protones más 10 electrones, que nos daría 2 de Mn2 más 8 moléculas de agua. Y la de abajo me pondría 5 cloros más, ahí no, perdón, que me he ido 5 por 10 por 2, 10 cloruro, 5 moléculas de cloro más 10 electrones. Bueno, pues sumando esto, fijaros que 10 en un lado me va a quedar con 10 en el otro lado, se van a cancelar, y me va a quedar la ecuación iónica ajustada. 4 menos, más 16H más 10 de cloruro, que nos da 2 de magnesio 2 más 8 de H2O, más 5 de cloro. Con esa ecuación ajustada, iónica, pasamos a la ecuación molecular y, si falta algún elemento, ajustarla manualmente. La ecuación era, en el permanganato, pues tendría 2 de KMnO4 agua más, tenemos el ácido, tendríamos 16 de HCl, que nos va a dar 2 de cloruro de magnesio más bueno, el potasio tengo que ajustarlo porque no interviene, pues tendría 2 de cloruro de potasio, que tenemos 2 de potasio en este lado, 5 de cloro y 8 moléculas de agua. Cloro gaseoso. Bueno, compruebo que la tengo aquí ajustada, ¿de acuerdo? Y tenemos 2, 16, 2, 2, 8 y 5. Lo he comprobado anteriormente y efectivamente esta reacción está completamente ajustada. No me había puesto el rojo, pero bueno, lo que voy a hacer es seleccionarla. Esto es lo que me estaban pidiendo en el primer apartado, ¿de acuerdo? Ajustar esa reacción química por el método de ion-electrón. Como veis, también lo hemos hecho en multitud de ocasiones en clase. Pasamos al apartado B, que es el apartado de estequiometría. Entonces, están con esa reacción ya ajustada. Evidentemente, si no ajustamos bien la reacción, el apartado B difícilmente lo vamos a tener bien, completamente. Entonces, el volumen, me piden que calcule el volumen de cloro a una temperatura de 0 grados centígrados y una atmósfera de presión. Veis que estos son, se llaman condiciones normales de un gas. En condiciones normales de un gas, lo recuerdo, si no quiero utilizar la ecuación de gas ideales,
un mol de cualquier gas en condiciones normales ocupa un volumen de 22,4 litros, ¿de acuerdo? ¿Y cómo voy a calcular yo esto que me están pidiendo? Pues lo voy a calcular a partir de 30 mililitros de una disolución 0,5 molar de permanganato y 50 mililitros de una disolución 0,25 molar de ácido clorhídrico. Además me dan el dato R, por si quiero utilizar la ecuación de gas ideales, que es 0,082 atmósfera por litro por Kelvin a la -1 y por mol a la -1. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, como aquí no me va a caber, lo que voy a hacer es borrar esta pizarra, que ya no la necesito, y sigo en esta pizarra. Vamos a ver. Ya mismo terminamos el examen. Como veis, el examen no tiene excesiva dificultad. Un examen clásico, de acuerdo, con problemas muy clásicos que hemos hecho durante todo el año en clase. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que ver, ya veis que los coeficientes estequiométricos me van a determinar las proporciones de combinación, es decir, que por cada mol de permanganato necesito 8 moles de ácido clorhídrico. Como me dan cantidades de ambas sustancias, lo que tenemos que determinar es cuál es el reactivo limitante. Bueno, pues previamente calculamos cuántos moles tenemos de cada sustancia inicialmente. Entonces, bueno, esto sí lo puedo hacer aquí. Los moles de permanganato, KMnO4, sería igual, como me dan un volumen, es 30 mililitros, que sería 0,03 litros por, y me da la concentración, que nos está indicando que un litro de dicha disolución contiene 0,5 mol de dicha disolución. Es decir, que los moles iniciales que me están dando de permanganato es 1,5 por 10 elevado a -2. A -2 mol. ¿De acuerdo? Hago lo mismo con los moles de ácido clorhídrico. En este caso tenemos 50 mililitros, que sería pues 0,05 litros por, tendría 0,25 mol por cada litro de disolución. Es decir, eso me va a dar 1,25 por 10 elevado a -2 mol. Bueno, con esos datos y con esa proporción es fácil de ver que si por cada mol de permanganato necesito 8, aquí necesitaría 8 veces esta cantidad. Evidentemente es imposible, es decir, quiero decir, el reactivo limitante, me lo están dando, este sería nuestro reactivo limitante. Y por tanto, el que se consume completamente. Entonces vamos a trabajar con esta cantidad para obtener, aquí no le he puesto un 2, perdón, el cloro gaseoso que me interesa. Vale, entonces tenemos dos opciones: o ir directamente al volumen, es decir, puedo hacerlo con un factor de conversión que me están pidiendo, el volumen de cloro que vamos a obtener, no nos dan, se supone que la eficacia, esta eficiencia de la reacción es del 100%, etcétera, no nos dan ningún otro impedimento. Entonces tendríamos por una parte los moles iniciales de ácido clorhídrico, que sería 1,25, que se van a consumir completamente, por 10 elevado a -2 mol de HCl. Si nos vamos a la estequiometría, sabemos que de cada 16 mol de HCl
se obtienen 5 moles de cloro gaseoso, con lo cual esto nos daría ya directamente el número de moles, y con esto os lo calculo brevemente y utilizamos la ecuación de gases ideales, P por V igual a nRT, recordamos, lo pongo ahora después, posteriormente, o aquí, P por V igual nRT, ¿de acuerdo? Con temperatura en Kelvin, 273, R0082 y los moles los que obtuviéramos de aquí. Esta parte me daría los moles de cloro, ¿de acuerdo? La presión en la atmósfera y el volumen que me hayan dado, no sé si tenía por ahí los datos, la suma de las resoluciones. No. A ver, moles, bueno, tengo por ahí los datos, pero bueno, yo en este caso lo que voy a hacer es utilizar, como está en condiciones normales, sabemos que un mol de cualquier gas, en este caso de cloro, ocupa 22,4 litros. Bueno, pues con esos datos, lo tenemos todo, me da un volumen de cloro de 8,75 por 10 elevado a menos 2 litros, o lo que es igual, 87,5 mililitros. Y ya está. Bueno, pues con esto se concluye el último ejercicio, el último problema del bloque C del examen de química de selectividad de este año. Como veis, los 4 ejercicios son bastante asequibles y fáciles de realizar, con lo cual esta parte se puede conseguir perfectamente los 4 puntos. Las otras partes que hemos visto ya con anterioridad tampoco han resultado muy difíciles. Es decir, yo creo que este año el examen de química ha sido un examen bastante fácil de obtener una puntuación alta. Espero que haya salido todo muy bien, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis, para los que lo necesiten y para otros años, el examen resuelto de química de la selectividad de este año 2023-2024 en Andalucía. Muchas gracias, chicos, por escucharme. Venga, hasta luego.